Hola, les habla Mibelis Muñoz. Vamos a conversar sobre la sociedad de nueva generación, un trabajo abierto de investigación que tiene que ver con lo enlacé y va enlazado con las neurociencias. Estas neurociencias que examinan la interacción entre las neuronas, las redes neuronales y las regiones del cerebro, que generan los pensamientos, emociones y acciones. Estos pensamientos, emociones y acciones van interrelacionados con el conocimiento, pensamiento, mente y espíritu. Y que bueno, además de eso, todas estas emociones van relacionadas también. Hay una interrelación con una serie de emociones y entre ellas está la intuición, el ego y el humor. Es importante que para esta investigación tome en cuenta no solo las neurociencias, sino todo lo que abarca con ellas, ¿no? Entre eso, bueno, como les dije, las redes de lo que tiene que ver las redes neuronales. ¿Por qué? Bueno, porque van dadas cada una, y lo vamos a ir explicando, hacia esas nuevas generaciones, a esas generaciones pasadas, a las generaciones futuras, y cómo van formando esas sociedades o cómo han formado las sociedades cada una de esas generaciones. Entonces, hablamos de la intuición como una capacidad de comprender razonamiento consciente del ego que produce emociones como el orgullo, la vergüenza, la culpa, y el humor, que fundamentalmente el humor nos lleva a tener un bienestar. Y por lo tanto este bienestar nos produce o nos genera eso que llamamos la dopamina, o eso que se llama la dopamina, que es el sentirse un poco más tranquilo, más feliz, más tranquila, más feliz. Por lo tanto es importante mantenernos con buen humor, que mantiene nuestras mejores vibras, nuestra forma de vivir más positiva, ¿no? Entonces, bueno, se realizaron, como les dije, muchas investigaciones sobre estas generaciones anteriores y futuras. Y cada una de ellas tiene una visión holística del ser humano, pues. Es decir, o sea, nos referimos en lo holístico de la investigación a ese ser humano monótono. Los seres que se rigen por patrones, que son lineales, esos que tienen como una gríngula, quienes seguimos solamente el día a día, salimos, regresamos, todos los días hacemos lo mismo y que nos manejamos como una máquina autómata, solamente rígido, y eso, bueno, no nos permite utilizar la creatividad, esa creatividad que es necesaria para nosotros como seres humanos, no vernos como los animales racionales, que no vernos un poquito o primitivos, sino vernos como unos animales un poco más racionales, porque nosotros estamos dentro del conjunto de los animales racionales, pero estamos allí y no somos tan primitivos como el resto. Pero si nos comportamos de esa manera monótona, pues nos estamos comportando como una máquina o como cualquier animal, como decimos primitivo. Ejemplo, el ganado. El ganado lo sacan del corral, sale, pasta, lo pastorean, todo ese tema, y ya luego tiene una hora que regresa, y a veces ellos solos, sin necesidad del pastoreo, regresan solo a sus corrales. A eso nos referimos cuando hablamos sobre este tema de ese ser autómata, de ese ser muy rígido, y el por qué el humor entra dentro de esta, o es un factor fundamental dentro de esta formación de esta nueva generación. Y es porque, bueno, es necesario el humor en todos los espacios. Ahí nos mantiene con una dopamina, como dije anteriormente, y con mucha buena vibra. En esta propuesta, dentro de lo que titulamos o titulé la sociedad de nueva generación, busca evolucionar con conciencia y creencia, considerando la neuromonología social, que estudia la interrelación o la interacción del sistema inmunológico y nervioso en las relaciones sociales como clave para una nueva sociedad real, alcanzable y no una utopía lejana. Ahí vamos hablando sobre la propuesta. ¿Cuál es la propuesta para llegar a esa nueva generación? La neuroinmunología social. Y lo vamos a ir explicando brevemente, ¿no?
cómo hemos ido explorando sobre esas generaciones anteriores a nosotros y cómo deberían ser las futuras generaciones. O sea, para entenderlo, bueno, analizamos algunas disciplinas previas y las neurociencias, específicamente las neurociencias, que no solo investigan las neuronas, las redes neuronales y las diferentes regiones del cerebro. Como dije, bueno, interactúan todas con las emociones, con las acciones, pensamiento, mente y espíritu. Y allí vamos abarcando subdisciplinas. ¿Cuáles son estas subdisciplinas? La neuroanatomía, la neurofisiología, la neurociencia cognitiva, la neurociencia cognoscitiva, la neurociencia computacional, y en el siglo XXI se incorporaron nuevos estudios como la neuropolítica, la neuroética y la neurosemiótica, la cual maneja también muy bien un científico venezolano, investigador venezolano, llamado Oscar Fernández Galíndez. Entonces hablamos del conocimiento, del pensamiento y la mente, que incorpora también el espíritu. Y aun cuando todos estos conceptos son diferentes y están interrelacionados, todos tienen que ver y todos conforman ese ser humano cada uno, y ese ser humano conforma la sociedad o las sociedades, pasadas o futuras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de describir un poco este tema, ¿no? El conocimiento hace referencia a la información, habilidades y hechos que acumulamos a lo largo del tiempo y a través de las experiencias o la educación. Y es lo que sabemos sobre el mundo, bien sea explícito, fácilmente de comunicar, o implícito, un poco más intuitivo, más práctico, más dialéctico. El pensamiento se entiende como un proceso mental que considera, razona y forma ideas y juicios. Puede ser consciente, como puedes resolver alguna situación, resolver un problema, o puede ser subconsciente, como cuando recuerdas o tienes recuerdos emergentes, espontáneos. De eso se habla. En la mente es el conjunto de procesos y estados mentales, incluyendo el pensamiento, la percepción, las emociones, la memoria y la conciencia. Es lo que nos permite experimentar la realidad, procesar la información y tomar decisiones. En este sentido, hay trabajos que exploran, eso es lo que hablamos, la resiliencia y la resistencia. El tema de la resiliencia, sobre todo el fenómeno venezolano, por todas las situaciones en lo que últimamente, en los últimos años, hemos sido sometidos en Venezuela, tiene la resistencia de la población frente a situaciones de estrés y adversidad, como estudios, previamente estudió alguien sobre eso, Carlos Darío Ramírez Morales, que habló en Venezuela sobre eso, sobre la seguridad y defensa integral de la nación. Ya han hecho estudios previos sobre el tema de la resiliencia. Y Oscar Fernández Galíndez, que también lo comenté hace un momento, un investigador venezolano, científico venezolano, que trabaja el campo de la neuroinmunología social. Y desde allí, pues, hacemos la propuesta. Este último explorado un poco sobre los factores sociales y ambientales, un poco más holístico y va más allá de todo el tema que hablamos hace un momento, la violencia epidémica que vivimos con el COVID, cómo afecta el sistema inmunológico, el sistema de la salud mental, y bueno, ¿qué trata la neuroinmunología social? Entender un poco los patrones y regularidades en estos procesos para fortalecer los mecanismos neurosociales, neuroinmunes y sociales. Y allí tiene que ver mucho la creencia con la conciencia en sí misma o en sí mismo, y que conduce a la humanidad un poco allí a ser un poco más racionales. Debemos conocernos a sí mismos para revisar cómo cometemos esos errores y no volverlos a cometer. Debemos entonces, hay una práctica o una reflexión acerca de eso. Un ser que debe conocerse en sí mismo y debe reconocer ese error, ya sea porque dijo algo autopercibido
como equivocado porque ejecutó una acción igualmente autopercibida, como errónea. Si esta autopercepción no existe, pues la persona no será capaz de corregirse y seguir haciendo y seguirá cometiendo los mismos errores de forma repetitiva. Entonces está ese tema también dentro de las sociedades, lo que se investiga, para llegar a esa nueva sociedad, de nueva generación, esas culpas inducidas. Por ejemplo, corregimos un niño o una niña por un error cometido. Inmediatamente nos sentimos culpables porque hemos de alguna manera regañado al niño, le hemos llamado la atención y nos sentimos culpables. Este niño o esta niña, cuyo principal mecanismo, como todo, es el aprendizaje, absorbe todo lo que le dice el adulto o la adulta y el niño imita, por lo tanto, y esa imitación termina, esa acción del adulto de sentirse culpable por haber llamado la atención, termina confundiendo a ese niño o esa niña y no sabe si obedece lo que le está diciendo el adulto o el mandato del adulto o la adulta o la emoción que expresa. Y entonces terminamos por sentir el pensar y el hacer en un porcentaje alto de esta sociedad, de confusiones muy incoherentes, donde el niño, ese porcentaje de familias que llevan esa incoherencia, pues termina el niño confundido en un adulto confundido y también lleno de incoherencias y de muchas situaciones que se puedan presentar desde las emociones, desde cada una de estas emociones que nos permiten interrelacionarnos, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Sin conciencia. Lo hacemos de manera, a veces lo hacemos intuitivamente y lo hacemos muy bien, pero otras veces pues utilizamos esas emociones de manera que hacemos sentir mal a otras personas y a sí mismas. Una persona que reconoce sus errores, pero que no siente culpa ni vergüenza o celebra sus logros y el de los demás, pues va a ir muy bien. Pues aquel que no reconoce los errores, pero además ve los errores en los demás, pero no se corrige a sí mismo, pues ¿cómo puede ser? Sin sentirse, por supuesto, superior a nadie. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores y los exteriorizamos y ofrecemos disculpas, aquello, pues estamos enseñando, hay un aprendizaje para el resto de la humanidad, ¿no? Y eso nos lleva a ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Y a través del humor, como les decía anteriormente, un fenómeno extraordinario en Venezuela que fue la resiliencia durante los años anteriores, ¿no? Dentro de una generación que venía creciendo con nosotros y que, bueno, hoy en día son adultos, tienen más de 20 años, más de 25, y estas generaciones, pues, de alguna manera han sido fundamentales dentro de los estudios porque, bueno, han crecido bajo el tema de la resiliencia, ¿no? Hubo un mayor acento en los años desde el 2015 hasta poco más del 2020, el 2020 con la pandemia, pues que todos vivimos unas situaciones muy fuertes. En este caso voy a traer a este espacio a Eckhart Morin, investigador de estos tiempos, un pensador francés, que propone la teoría o el tema de la complejidad. Esta teoría de la complejidad, que es una visión de la sociedad como un sistema complejo y dinámico, lo que hemos hablado anteriormente, emociones, pensamiento, mente e inclusive el espíritu, ¿no? Y donde las interacciones entre los individuos no solo forman la sociedad, sino que también retroactúan sobre los individuos mismos. Según este investigador, la psicología social considera esta retroalimentación para comprender mejor cómo las estructuras sociales y las interacciones individuales moldean la mente humana y viceversa. Conversado, todos nos interrelacionamos y todos somos educadores y educadoras
no solo de sí mismos, sino de otros, que les sirven como patrones para fluir dentro de la sociedad o interactuar dentro de la sociedad. Entonces él también hizo este trabajo que tiene que ver con la perspectiva holística y multidimensional, y es fundamental para analizar e interpretar la sociedad en un constante cambio, porque definitivamente nosotros vivimos en un constante cambio para bien y debemos ir cambiando mucho para mejor. Entonces, en estos tiempos del siglo XXI, yo voy a retomar al pensador, investigador y científico, escritor y filósofo Óscar Fernández Galíndez, bueno, porque es parte de una red de investigadores e investigadoras también, en el que yo conformo parte también, y quien ha desarrollado una teoría interesante sobre el humor. Óscar Fernández tiene mucho material, ha escrito mucho, no solo sobre las sociedades y cómo se pueden prefigurar a través del tiempo y cómo podemos llegar nosotras y nosotros a mejorar nuestra conducta a través de la creencia con la conciencia, ¿no? Entonces él en estos tiempos vio el humor desde un punto de vista político, y hay otros, y voy a traer a un comediante venezolano al cual yo admiré mucho, sigo admirando, que fue José Díaz, José Lo. José Lo también hacía lo mismo desde la visión del humor y la política, y muchos lo hacen así. Y desde allí Óscar Fernández ha hecho un trabajo que tiene que ver con esto, desde la perspectiva del humor político, que es una forma de expresión que utiliza el ingenio, la ironía, la sátira, para criticar o ridiculizar aspectos de la realidad política y social. Entre ellos, bueno, la resiliencia social. Y allí, por eso conversábamos eso, la resiliencia social. ¿Por qué? Porque en un mundo de constante cambio, la resiliencia social se convierte en una herramienta crucial para el desarrollo de las relaciones duraderas y colaboraciones efectivas, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Sí? En todo lo que nosotros, vuelvo y repito, holísticamente vivimos. Las personas resilientes a nivel social son capaces de gestionar conflictos, de navegar en dinámicas muy complejas y adaptarse a nuevas circunstancias sin perder de vista sus valores o relaciones. Ciertamente ya lo hemos conversado un poco. Pero ¿qué significa esta resiliencia social? Fíjense que hablamos de la resiliencia y ahora hablamos de la resiliencia social, y que se refiere a la capacidad de una persona o comunidad para enfrentar, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas que afectan sus interacciones sociales. Estas situaciones pueden incluir los conflictos interpersonales o grupales y las crisis grupales o cambios importantes en el entorno, como la pérdida de un trabajo o la reorganización de un equipo en el lugar de trabajo o la comunidad. Y la comunidad, bueno, sociedad al fin. La resiliencia social es la habilidad para mantener relaciones saludables y funcionales, incluso en momentos cuando somos víctimas de estrés. Las personas resilientes no evitan los conflictos, los cambios, sino que aprenden a manejarlos de manera efectiva. En lugar de derrumbarse ante la presión social, logran adaptarse, fortalecerse a través de sus experiencias. Además, la resiliencia social no solo se limita a situaciones de crisis, también es una habilidad que nos ayuda a mantener una actitud positiva, valora la cooperación y no la competencia en nuestras interacciones cotidianas, a pesar de los pequeños retos y los roles que enfrentamos día a día. Ciertamente. Cuando hablamos de las generaciones, nos referimos a personas que pertenecen a un mismo grupo etario. Voy a retomar el tema de la sociedad de nueva generación, y estas generaciones tienen que ver con un conjunto de experiencias que hicieron su formación y que distinguen sus procesos o sus predecesores. Ya lo conversamos, por eso es que traigo todo este tema y toda esta meditación que tiene que ver con intuición,
con el ego y con el humor. Eso forma las sociedades, como decía Edgar Morin. Allí hay gentes que han descubierto muchas cosas. Ejemplo, yo leía sobre un periodista sobre las fotografías, ¿no? Y cómo esas sociedades, hace más de 140 años, estamos hablando mucho más antes, se tomaba, cuando ya existía la fotografía, cuando tomaban fotos no reían. Y eso causó en este periodista algo curioso, ¿por qué no reían? Y su investigación le llevó a cabo que las personas le manifestaban que eso era único, que además esa fotografía, que era instantánea, que era más rápida y menos costosa que un cuadro, les permitía dejar a las generaciones futuras una imagen permanente de ellos y por lo tanto debía ser perfecta para ellos. Entonces, bueno, con los avances y progresos, la población, ¿verdad? Llega a lo que se ha denominado, yo lo llamo también el caballo de Troya, que es la televisión. Hoy día también podemos decir que ese caballo de Troya viene con los teléfonos celulares y viene con una serie de tecnologías también. Y ese caballo de Troya no solo en la televisión, sino en las redes sociales, a las cuales se ha visto últimamente de moda, ¿no? Porque entonces ya no era nada más el periódico ni la radio los que codificaban o manipulaban la forma de vestir, la forma de hablar, a qué sitios se podía ir, a qué sitios no, sino que ahora amplifica el radio de acción mundial. En este caso ya no se utilizan los libros y eso hace que las sociedades cambien. Entonces debemos retomar cada una de las situaciones que nos generen esa sociedad de nueva generación, ¿no? Entonces, para ello voy a citar a Giovanni Santori en su libro El Homo Videns. Bueno, se trata de romper los paradigmas aristotélicos de la lógica e ir más al ser que somos dentro, crear paradigmas que nos permitan crear conciencia, esa creencia con conciencia. Entonces, para prefigurar esta sociedad de nueva generación, deberá pasar por el proceso de transformación social. En el transitar de este proceso tendremos niñas y niños capaces de saber qué hacer. Definitivamente nosotros nacemos sabiendo qué ser y qué hacer. Y nos van desaprendiendo a medida que crecemos, por lo que hablamos hace un momento. Nosotros tomamos como patrón para seguir a un adulto o a una adulta que nos corrige, bien o mal, pero nos corrige y ese es nuestro patrón. Por lo tanto, decide inclusive un niño la profesión. Hay niños que muy pequeños dicen, bueno, yo voy a ser médico y se forman para ser médicos, son los mejores médicos con la mejor vocación, maestros, maestras, profesores, profesoras, los mejores jardineros. Hay quienes se dedican porque ven a los abuelos o a las abuelas a atender sus plantaciones y se dedican al estudio de la ingeniería agronómica, todos los procesos que tienen que ver con la preparación profesional o el oficio, ¿no? Entonces estos seres son capaces de crear su propia realidad con felicidad y por ende son seres más libres. Cuando nos permiten a nosotros ser nosotros mismos y nosotros mismos, pues somos seres más libres, mejores y felices. Entonces, bueno, seguimos con esta, vamos a insistir en esta red verde de pensadores, investigadores, científicos. Insistimos en la creación del Centro de Neuroinmunología Social. Por eso es el tema de la nueva sociedad, la sociedad de nueva generación. Porque con este Centro de Neuroinmunología Social podemos ayudar a crear la capacidad para desarrollar esa resiliencia que conforma esta sociedad, ¿no? Al igual que otras habilidades sociales, la resiliencia puede ser cultivada a través de la práctica y el autoconocimiento. Seguidamente, bueno, vamos a mostrar, o les voy a hablar algunas de estas, ¿no? El desarrollo de la empatía como una principal clave para la resiliencia a nivel social es el desarrollo de la empatía con el otro o con la otra. El manejo del estrés.
Socialmente requiere de una gestión efectiva. Cuando estamos bajo presión, nuestras respuestas emocionales pueden influir negativamente en la forma en que interactuamos con las demás personas. Aprender técnicas de relajación, de respiración consciente, el yoga, cantar, practicar un instrumento, cualquier instrumento, pues nos lleva a que puede ayudarnos a mantener nuestra calma, a buscar el centro de nuestra paz en los momentos de tensión y que nos permite responder de una manera un poco más equilibrada, constructiva, más cooperativa en estas situaciones más difíciles. También tenemos en este centro de neuromodulación social, vamos a ayudar al fortalecimiento de la red de apoyo. Un factor clave en la residencia social es contar con una red sólida de apoyo, las relaciones significativas con amigos, familiares o compañeros de trabajo que nos brindan un sistema de seguridad emocional cuando enfrentamos adversidades. Definitivamente la familia y los amigos, esas relaciones son importantes. La capacidad de adaptación, esa adaptabilidad, ¿cómo es esa adaptabilidad? Es esencial para la resiliencia social porque las personas resilientes aceptan los cambios. Por allí hay un dicho que dice: los cambios siempre son necesarios y siempre son para bien, aunque no nos parezcan. Entonces, aparte de que algunos cambios son inevitables, pero buscan formas de ajustarse a las nuevas circunstancias, sin perder de vista sus valores esenciales, la flexibilidad en el pensamiento y la disposición para ajustar nuestras expectativas. Son fundamentales para mantener las relaciones sólidas. La comunicación efectiva. Definitivamente la comunicación es importante dentro de cualquier interrelación, de cualquier relación, dentro de las sociedades, dentro de interpersonales. Estas situaciones que pueden ser conflictos, crisis, la falta de capacidad para expresarse o para expresar nuestros pensamientos, las emociones de manera adecuada son cruciales para resolver algún malentendido, alguna situación extra, y eso evita nuestras tensiones innecesarias. Controlar efectivamente y manejar la comunicación adecuada en lo social, en lo profesional y en el entorno laboral. Porque bueno, vale destacar que la resiliencia social también es clave para los líderes y lideresas actuales y futuros. Dentro de cualquier organización, sean movimientos sociales, sean partidos políticos, sea un consejo comunal, una comunidad, una comuna, una estructura, cual sea, cualquiera, realmente que practique esta resiliencia social es capaz de gestionar situaciones en crisis sin perder el control y a la vez mantener la moral y el compromiso dentro de su equipo. O sea, esos son líderes adaptativos, pero que producen buenas vibras y que pueden motivar al resto de la sociedad, ¿no? Y esto se produce a través, ¿cómo podemos hacer nosotros que estos cambios se produzcan para mejor? Con los cambios de patrono los cambios de patrones no son solamente para el consumo de alimentos, ¿no? Sino que también lo podemos hacer y lo podemos ver de lo que vemos. O sea, somos lo que vemos, somos lo que comemos, somos lo que creemos, somos lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces desde allí, desde ese centro de neuroarmonía social, podemos ayudar a formar y a forjar la nueva sociedad, la sociedad de nueva generación. Esa sociedad, ¿cómo debe ser esa sociedad de nueva generación? Alguien me preguntaba, pero ¿cómo es esa sociedad de nueva generación? Bueno, pues es aquella que es más consciente, más humana, más amorosa, con calidad espiritual, muy necesario, y no estoy hablando de las religiones, sino de la espiritualidad, es capaz de comprender su propio proceso y el del resto que lo rodea sin juzgarlo, sino comprendiéndolo. Es una sociedad con ética y con solvencia moral, muy importante, intuitiva, espiritual, respetuosa, tolerante. La sociedad de nueva generación no se permitirá que lo dominen, que lo manipulen. Es una sociedad de seres despiertos, no monótonos, quienes se van quitando un velo de la gran ignorancia,
nueva sociedad, esa sociedad de nueva generación que es la que no tiene edad y no será dividida por la dualidad. ¿Por qué no tiene edad? Porque la investigación me llevó a concluir también que todas las generaciones parecieran ser las mismas, porque inclusive traemos las generaciones que van pasando, en el caso, ejemplo, de la música, las canciones siguen siendo las mismas, muy pocas son creadas. Lo que hacen es cambiarle el género e inclusive la armonía y la van adaptando. Volvemos a la resiliencia social, se van adaptando y hay jóvenes o niños que dicen, mira esta canción nueva, mira esta música nueva, y resulta que esa inclusive es de cuando nuestros tatarabuelos o tatarabuelas, hace mucho, con la cual nosotras y nosotros también crecimos en ese momento. Entonces la sociedad de nueva generación debe prefigurar eso, el nuevo ser, ese ser que colabore, que coopere y que no se confronte bajo competencia, ¿no? Esa sociedad de nueva generación está compuesta, como dije, por todas las generaciones. Y bueno, tendrá un tiempo no muy lejano, ya se está formando líderes y lideresas emergentes que permitan participar con mayor amor e identidad, patria, en un mundo multicéntrico y pluripolar, con visión de la nueva geopolítica. Fíjense, y lo voy a repetir porque ciertamente es así, la sociedad de nueva generación tendrá en un tiempo no muy lejano líderes y lideresas emergentes que permitirán la mayor participación, con mucho amor, con mucha identidad, a la patria, en un mundo multicéntrico y pluripolar, con una visión geopolítica, definitivamente. Bueno, disculpen algunas frases que se me pegaban, pero bueno, hasta aquí llegamos. Esperamos seguir la investigación y esperamos que alguien nos colabore con este centro de neurología social, que es muy importante en estos nuevos tiempos de tanta aceleración, de tanto estrés, y que podemos prefigurar mejores situaciones. Gracias, saludos.